Estimados estudiosos, muy buenos días. Soy Hugo Fernando Romero, el tutor del aula de electrónica automotriz. Hoy pues vamos a ver la última videoclase del aula, el módulo 3. Nos vamos a enfocar sobre unos criterios básicos para revisar fallas electrónicas en un vehículo, en un camión. Pues de paso quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por todo este tiempo compartido, por el sacrificio que han hecho para entregar sus actividades. Los felicito. Eh, Sé que no es nada fácil pues vincular el hacer una especialización con la vida personal y con la vida laboral, pero valoro mucho el esfuerzo que han hecho. Entonces, por ahora me despido del aula agradeciéndoles todo ese esfuerzo, ese acompañamiento, esas retroalimentaciones y pues vamos a entrar a compartir pantalla. Vamos a ver la última videoclase y pues bueno, pues iniciemos. Vamos a dar aquí compartir y listo. Ok. Entonces, pues se llama el aula la detección de fallas electrónicas. He elaborado el siguiente orden del día. Pues primero vamos a estudiar una introducción, ver una introducción, unas generalidades del ABCDE para aprender a utilizar los instrumentos, conocer los instrumentos, dar como un panorama general y mirar alguna propuesta tecnológica pues que ya existe en el mercado con algunas marcas. Por ahora pues veremos con Mercedes-Benz y pues hacer unas conclusiones finales. Entonces, iniciemos. Pues la introducción, pues podemos decir que hoy en día todo digamos, la parte de detección de fallas se está enfocando en dar solución a problemas que se vienen involucrando en los motores y en todos esos elementos periféricos. Los elementos periféricos son los sensores y todos esos equipos que le envían señales de una u otra forma y están conectados a la computadora central del vehículo, en el cual se controla el rendimiento y pues eficiencia del camión o del vehículo. Digamos que tener ese control genera los siguientes objetivos. Entonces buscamos es tener un mayor ahorro de combustible. Segundo, pues minimizar esas emisiones de contaminantes al medio ambiente y también lograr, lo que tratamos es minimizar los costos de mantenimiento, pues es decir, estamos apuntando a darle una mayor longevidad o una mayor vida útil al vehículo. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos alguna falla, lo que tenemos que entramos a detectar es que está fallando algún dispositivo o algún instrumento. Entonces, digamos que se entiende por dispositivo un instrumento, aparato o un equipo. Y pues esos equipos que están ahí, que detectamos porque se encendió una luz o porque hay alguna variación en la temperatura o en el funcionamiento, pues tenemos que entrar a hacer algunos chequeos para poder hacer un diagnóstico general. Entonces, cuando no contamos con una tecnología de computador, de conexión, que nos permite hacer digamos, ese diagnóstico, pues entramos nosotros mismos con digamos, los conocimientos que tenemos del mismo vehículo, porque nadie más que nosotros que vivimos ahí cuando somos los conductores o cuando somos los encargados del mantenimiento del vehículo, pues conocemos muy bien, de hecho, casi que nos familiarizamos con el equipo, con todas las características que involucran el desempeño y el desarrollo del vehículo. Entonces, pues nosotros mismos podemos entrar a hacer un chequeo si no tenemos un equipo electrónico para esto. Entonces, importante que en estos 5 pasos que vamos a ver, en los dos primeros, en el A y en el B, todavía no tomemos la decisión de tocar algo, sino simplemente del C hacia adelante, si ya vemos que hemos identificado qué está sucediendo, pues ahí somos capaces de tocar algún dispositivo. Entonces, iniciemos. El numeral A lo que nos dice es analizar el dispositivo. Nos invitas a analizar el dispositivo. Entonces, aquí tenemos que entrar nosotros a elaborar unas teorías y tenemos que suponer para qué sirve ese dispositivo o ese instrumento. Entonces,
De manera empírica y sin tocar ningún botón, como lo hemos mencionado, pues debemos tratar de imaginar qué función estaría haciendo ese instrumento. Entonces, a ese equipo o a ese dispositivo, perdón, pues tenemos que observar un poco de variables o de situaciones que estén a su alrededor, como el medio ambiente, la calidad pues, la ubicación, cantidad de uso que tiene ese dispositivo y pues observamos de ladito o de ladito no, sino observamos plenamente, pero otros equipos que están ahí cerca o que hacen parte de ese instrumento, como si es algún equipo que requiere de algún botón o si es un equipo con algún cable especial o alguna clavija, algún panel, entonces empezamos a revisar si están bien sus conexiones, o sea, todo lo básico. También verificamos si existen letreros y pues qué nos informan esos letreros, qué pistas nos pueden dar, qué tipos de conexiones o si requiere de alguna señal previa para que funcione. Entonces, primero que todo es analizar e inspeccionar el dispositivo. Luego, si tenemos ojalá pues sería de gran ayuda tener el manual del vehículo. Entonces buscamos la información en el manual de pues qué es lo que haría ese dispositivo, qué es lo que hace, cómo lo hace, con qué lo hace, qué señal previa necesita o él va a hacer señal previa de algún otro dispositivo. Entonces, ¿qué efectos causaría cuando este dispositivo no está funcionando? Esa búsqueda pues termina cuando ya sabemos qué hace el instrumento, cuáles datos y o señales proporciona en la entrada o en la salida del determinado, digamos, circuito dentro del vehículo. Ok, aquí sí ya empezamos, a partir del numeral C podemos empezar a irle metiendo mano al equipo. Entonces lo que hacemos es comparar lo que nosotros nos imaginamos con digamos, en el primer paso, en el paso A, entonces lo que empíricamente suponemos que hace ese dispositivo lo comparamos con lo que dice en el manual y con lo que realmente está sucediendo. Entonces, empezamos a comprobar ahí sí si tenemos algunos botones para accionar. Entonces empezamos a comprobar funcionamientos, miramos a ver qué ocurre. Entonces, si sucede lo que dice en el manual o si de pronto está ocasionando alguna otra variable, entonces pues empezamos a identificar ya algunas situaciones. Entonces, si nosotros nos lo imaginamos así, entonces que eso era lo que debía ocurrir, pues vamos bien. Si no, pues de todas maneras tenemos un nuevo rumbo, un nuevo giro para la identificación de la falla, pero entonces continuamos al siguiente paso y pues es escribir en una bitácora. Digamos, es aconsejable tener una bitácora en cada vehículo para si de pronto se llega a presentar la misma falla en un tiempo posterior, pues, o si de pronto ya sucedió con antelación, pues, identificar más fácil cuál es la causa, cuál es la falla y de pronto si se mantiene alguna repetitividad, pues ir a fabricante para solucionar de raíz esta determinada falla. Entonces, la invitación en el numeral es escribir en la bitácora del vehículo lo que hace y para qué sirve el aparato que está dañado. Entonces, lo recomendable es no copiar tal cual como dice al pie de la letra el manual del vehículo, sino redactar con nuestras propias palabras lo que está sucediendo. En el siguiente paso, en el último, es evaluar o explicar qué tanto conoces sobre el aparato. Entonces, qué aplicación tiene, en qué condiciones se debe operar el aparato y evaluamos el grado de conocimientos que tenemos sobre el mismo. Es decir, si fuimos capaces de identificar el funcionamiento del mismo, digamos, cuando hicimos la comparación versus el manual del vehículo. Entonces, pues eso ya nos da un cierto grado de conocimiento que tenemos sobre la tecnología del vehículo y pues podemos ya entrar a describir sus principales partes, sus botones de control y ahí podemos identificar un nivel de conocimiento de lo que estaba sucediendo al interior del vehículo. Bueno, eso en la forma empírica. Un panorama general que podemos observar en este tipo de revisiones o de circunstancias es que contamos ahora hoy en día con sistemas tecnológicos que constan de tres partes principales.
en las que se encuentran involucrados usuario, instrumento y el medio ambiente, es decir, la ubicación donde se encuentra ese instrumento. Entonces, como una regla general, esas fallas se encuentran distribuidas proporcionalmente entre las tres partes del sistema. Es decir, que en algún momento el operador del vehículo, el conductor o no sé, el asistente, quien esté manipulando determinado instrumento, no tenga la suficiente capacitación para realizarlo de forma adecuada y puede estar generando en parte alguna molestia. También puede ser el mismo instrumento, es decir, que su vida útil ya esté llegando a un punto, si es el caso de algún sensor, por ejemplo, entonces de pronto que ya no esté sensando por algún golpe que sufrió y ya no sensa con la misma capacidad, o el mismo medio ambiente si de pronto el camión, el sensor está rodeado de cierta atmósfera de contaminación, algún lubricante, alguna grasa, que de pronto impida su adecuada lectura, entonces también es proporcional, digamos, por eso se dice que es proporcional entre las tres, que la falla esté sucediendo por esas tres partes del sistema. Bueno, miremos cada una de ellas. Entonces el usuario a veces es el mismo conductor o quien le colabora, pues es la primera persona en determinar qué ha ocurrido con una falla o funcionamiento deficiente. Entonces esos problemas pueden ser causados por el uso inadecuado o incorrecto, por mal manejo de los controles que se tienen en cabina o en el tablero de control que estemos operando, por controles operados en distintos órdenes, que de pronto no estamos siguiendo la secuencia adecuada o las recomendaciones del manual, etcétera. Entonces la primera parte, digamos, para detectar una falla es uno mismo, el conductor o el usuario, el asistente o de pronto también no sé hasta dónde involucramos la parte de mantenimiento, pero digamos que es bueno que quien esté revisando escuche la descripción de primero cómo se está operando el dispositivo y segundo pues si se está utilizando en forma adecuada y segundo pues escuchar en caso de que se esté operando adecuadamente pues escuchar la versión de quien lo opera, del conductor, o sea del usuario, para saber y digamos empaparnos un poquito más y hacer una descripción un poco más general de lo que puede, pues para poder entrar a hacer el diagnóstico. La segunda parte pues es el mismo dispositivo o instrumento y pues este dispositivo cuando realiza una función tal como sea una medición, un control, un bombeo de algún fluido, pues estas fallas quedan, digamos que casi que definidas en dos categorías. Una falla que puede ser no electrónica, que es, digamos, porque es simplemente algún pin, alguna conexión que está suelta, que suele presentarse a menudo, o que está rota, o es demasiado polvo, que el polvo, como sabemos, aísla determinadas partes electrónicas, o la corrosión, que también nos aísla en las partes eléctricas, o por desgaste mecánico, etcétera. Y la otra categoría, pues es una falla electrónica, que esta es la falla de un componente dentro de un circuito, dentro de alguna tarjeta. Por lo general, esa parte electrónica del instrumento siempre es la más confiable en cualquier dispositivo o en cualquier parte. Estas, eh, Estos componentes electrónicos son los más confiables dentro del vehículo. Bueno, y la tercera parte pues tenemos que es el medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente, pues se comprende todo el ambiente total que rodea al instrumento y también que rodea al usuario. Entonces, por ejemplo, podemos decir así, tal cual como lo vemos en la imagen, que ese medio ambiente puede ser la cabina donde se encuentra ubicado el conductor y donde está de pronto ubicado determinado instrumento que no está dando la función o la lectura adecuada. Entonces esos problemas están relacionados en un entorno ambiental y otros factores tales como la temperatura, puede ser una temperatura atípica dentro de la cabina o alguna corriente de aire demasiado fuerte o con una temperatura inadecuada o demasiado polvo de acuerdo al sitio donde estemos, si de pronto el vehículo tiene que transitar dentro de una mina o dentro de alguna carretera que genere mucho polvo, alguna arenera, etcétera, o si la vía por la que transita ocasiona mucha vibración en la cabina o en el chasis del vehículo, o si el suministro eléctrico es inadecuado, o de pronto ya los electrodos de la batería o en algún punto se encuentran en mal estado.
Entonces, digamos que eso es todo lo que podemos decir acerca de esos tres aspectos para la detección de las fallas. Ok, bueno, entonces ahí teniendo esas variables, hoy en día pues ya sabemos que existen propuestas tecnológicas con algunos equipos que ya nos ayudan a identificar y hacer un diagnóstico inmediato con un código de fallas a través de un software. Por ejemplo, aquí tenemos el Insight, que es el software de la Mercedes-Benz y el Detroit Diesel. Entonces conectamos un equipo de cómputo a la cabina, a un pin de conexiones y ya podemos de pronto, de acuerdo a esa lectura de código de fallas, de acuerdo a ese software ya nos va a decir y nos va a identificar qué tipo de error y en qué ubicación, en qué periférico puede estar presentándose la falla de acuerdo a la lectura que nos diga el computador. Entonces, hay una interfase de conexión y pues estos software se conectan a través de una interfase al motor para diagnosticar y resolver dichos problemas. Entonces, a través de un listado de código de fallas para arreglar los problemas, ellos ya hoy en día son capaces de tomar esa lectura de todo lo que tenga en su interior el computador del vehículo y nos va a identificar de una manera bastante sencilla, nos va a permitir identificar de una forma sencilla cuál es el periférico, o como lo dije anteriormente, el sensor que está fallando. Entonces, la ubicación de la interfase de conexión, pues lo primero que debemos es ubicarla. En este caso, pues este es un Freightliner, si no estoy mal, es un Mercedes Freightliner. Están ubicados en la parte inferior del tablero a la izquierda, digamos, ubicándonos de frente en la cabina del timón. Entonces, casi que a la rodilla, a la altura de la rodilla izquierda del conductor, está la tapa donde ubicamos esa interfase, conectamos esa interfase con el equipo, iniciamos y pues más o menos el procedimiento de diagnóstico es el siguiente. Entonces, una vez que hemos identificado la ubicación de esa interfase, conectamos el computador y pues los procedimientos, digamos, para este caso eh, son los siguientes. Primero, pues giramos la llave de encendido del motor a la posición de ignición, es decir, le damos arranque. Segundo, pues verificamos en el tablero de instrumentos las lámparas encendidas a revisar, pues si hay si puede seguir el vehículo el motor del vehículo en movimiento o hay que parar. Depende del color que se encienda. Si es un color ámbar, pues podemos continuar. Si es rojo, pues indica falla en el motor y hay que casi que detenerlo inmediatamente. Luego conectamos esa interfase y la laptop para usar el software eh, de- del motor Cummins para Mercedes y el Detroit Diesel. Bueno, siguiente pues lo que hacemos es cuando nos conectamos al equipo de cómputo del motor para poder leer la falla, pues en las siguientes pantallas hay algunas instrucciones ilustrativas, ya las vamos a ver más adelante. Entonces lo que nos permite es revisar primero si hay falla, si no hay o si no hay falla, entonces vamos en el siguiente paso a ir conociendo la falla, si hay continuidad en los circuitos, qué voltaje de alimentación es el que se requiere, si está la puesta a tierra o si hay algún corto entre la tierra y, pues la base, o un corto entre alguno de los pines, o si hay algún circuito abierto, o si hay revisión de función del componente, pues entonces si hay algún sensor, algún interruptor, algún relevador, etcétera. En ese procedimiento diagnóstico, pues continuando, pues un corto consideramos cualquier conexión con una resistencia menor de 100 kiloohmios. Entonces, cuando alguna de ellas nos da eso, pues ya consideramos que el circuito pues tiene algún problema y está abierto. Entonces, un circuito cerrado se considera siempre con una resistencia menor de 10 ohmios. Cuando la falla es en un componente instalado del proveedor del motor, solo lo reportamos al representante para su revisión y reparación. Ahí si no, lo mejor pues, por la garantía del vehículo es dejarlo quieto. Las fallas más comunes que se presentan cuando se realiza una revisión de este tipo, pues son fallas en interruptores como los frenos del motor, el embrague, el control de crucero, el aire acondicionado, etcétera. Otra falla que se repite con variada frecuencia, con mucha frecuencia, perdón, son las fallas en sensores como los niveles de refrigeración del motor, la temperatura ambiente del aire, agua en el combustible, etcétera.
Fallos en los relevadores como embragues de ventilador o el aire muy caliente en la admisión es otra de las fallas que se presenta con mayor frecuencia. Y las fallas en las lámparas como por ejemplo revisar el motor, parar el motor o esperar hasta que arranque. Por ejemplo, en esta secuencia vamos a ver en las pantallas ejemplos de fallas en los motores Cummins. Entonces, este pantallazo nos está mostrando que está iniciando la conexión del software Insight con el motor Cummins. Entonces, aquí ya hemos conectado el motor eh, con la pantalla. Entonces, aquí ya nos pide que seleccionemos o desconectemos el equipo de cómputo o seleccionar ir a los códigos de falla. Entonces, por ejemplo, en este momento al seleccionar código de falla nos muestra que no hay ningún tipo de fallas en el motor, o sea, todos los periféricos están bien, entonces las cosas están marchando correctamente. A continuación, pues vamos y desconectamos una de las bornas para luego pedirle nuevamente que verifique que registre un pantallazo y pues lo que hacemos es desconectar el sensor de nivel del anticongelante. Le volvemos a pedir que nos verifique y ya nos identifica la falla. Entonces, ahí nos muestra este software y nos dice que hay alguna falla pues en el sensor de nivel del anticongelante. Entonces ya digamos que nos ha facilitado y pues ya hemos detectado dónde está la falla. Vamos hasta el nivel pues, de anticongelante y lo volvemos a conectar nuevamente y reseteamos el equipo y ya nos presenta nuevamente que el equipo después de conectar nuevamente el sensor de nivel ya no presenta ninguna falla. Entonces, como conclusiones de esta última videoclase, pues podemos decir que si nosotros entendemos de componentes, de resistores, de capacitores, etcétera, pues ya sabemos algo sobre cualquier instrumento y digamos que vamos a tener un nivel, así sea bajo, pero vamos a tener un nivel para poder realizar algún diagnóstico de forma empírica si no tenemos el computador ahí a la mano. Segundo, pues que en la industria automotriz hoy en día, así como en muchas otras cosas, la tecnología pues ha avanzado enormemente y siempre hay cosas nuevas por aprender y desarrollar, como pues ya hemos mencionado con la finalidad de mejorar la calidad de vida, teniendo motores con una mayor potencia, con un excelente desempeño, con bajos consumos de combustible y sobre todo, lo más importante, con muy bajos niveles de emisiones de contaminantes para el cuidado del medio ambiente. Y por último, que el uso del software para agilizar la solución de los problemas en el sistema eléctrico de los motores es de gran ayuda ya que reducen los tiempos de manera significante y además de ser un trabajo más efectivo, igualmente siendo beneficio para las empresas. Bueno, pues por hoy no es más, entonces pues les deseo lo mejor. Si tienen alguna inquietud con las notas, por favor háganmela saber. Este lunes estamos cerrando el aula definitivamente, entonces un saludo, un abrazo muy especial y pues hasta pronto. Les deseo lo mejor y estoy a sus órdenes.